¿Han escuchado este mito que seguro les decía, no sé, su abuelita o su mamá de si acabas de comer, no te puedes meter a nadar, no puedes meterte a la alberca? ¿Ah, es un mito? Pues no lo sé. No lo sé. Nunca lo intentaste. Aquí sigo. Según yo sí me he metido a la alberca a nadar, pero más bien, o sea, como que yo ubico estos otros mitos, por ejemplo, de la cruda, bueno, más bien como que la sandía tiene muchos mitos, ¿no? Que de que no puedes comerla en la noche porque te enfermas, o de que si comes sandía cuando estás crudo te puedes morir, o una cosa así como... Y no creo que tenga ninguna base científica o incluso empírica. Yo nunca había escuchado eso de que te podías morir si comías sandía en la cruda. ¿O qué tal este mito de que si tomas con popote se te sube más rápido? ¿Mito? No sé. Pues es que... Pues no hay ninguna explicación fisiológica. O sea, es la misma cantidad de alcohol que estarías ingresando a tu organismo si la consumes con popote o no. Y luego el hecho de hacerla así, tampoco es como que aumente la presión sanguínea lo suficiente como para alterar ahí el metabolismo del alcohol. No sé, ¿no? Sí. Yo siento que es un mito. Hay que pedir un financiamiento para hacer una investigación. Bueno, ya vamos a disociar, ¿sale? A disociarnos. Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast. Decirle a alguien que es usuario de sustancias. El lenguaje da visibilidad. ¿Por qué quizás es mejor utilizar unas palabras en lugar de otras? Vamos a hablar de sustancias. Consumo responsables e informados. Reducción de riesgos y daños. Buen viaje. Perdón, es que justo Mario dijo un chiste. Ya vas. No, pero no vamos a cortar, esto se queda. Estamos el segundo episodio de la 4T. Ahí vamos a estar toda la 4T. O sea, la cuarta temporada. Exacto. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos. Gracias. Que yo creo que nuevos podescuchas no van a identificar qué significa ese sonido del sintonizar, ¿no? Porque nunca agarraron Sí, los más radio. jóvenes quizás ya no usan la radio. Bueno, en este segundo episodio decidimos hacer una encuesta en Instagram para que las personas nos dijeran qué mitos o qué realidades han escuchado allá afuera sobre las sustancias psicoactivas y, bueno, las que nos anotaban, pues las trajimos aquí. Solo que nos llegaron así decenas de solicitudes. Muchas gracias por participar. Gracias, oigan, de verdad. Ahorita los vamos a quemar, vamos a decir quién dijo que preguntó. Los vamos a juzgar con sus preguntas. No. Y fueron muchas, entonces decidimos seleccionar a las primeras personas que escribieron, así como para honrar que son súper fans y nos siguen. El principio jurídico que dice primero en tiempo, primero en derecho. Ok, mira. ahí está. Primero en tiempo, primero en derecho. Así que trajimos siete mitos o realidades. Sí, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a ir a nuestra sección de... Ah, claro. Microdosis informativa. Bueno, ¿están listos? Sí. Bueno, la primera microdosis informativa es sobre una nueva forma de usar sustancias que se llama el Bluetoothing, que es como obviamente que viene de la palabra en inglés que significa... ¿El Bluetooth? Pues sí, como que transfieres algo, ¿no? Okay. Entonces, esto es, bueno, pues no, en realidad todavía no hay como tanta información. Si les interesa, pues ahí, como les decía, podemos después investigar más. Pero pues sí es alarmante porque es una nueva forma que puede tener como muchos riesgos hacia la salud, ser un problema. Y es como tener 2 dosis por el precio de una, ¿no? Básicamente. Algo así. Supuestamente. 2 dosis por el precio, ¿no? Sí, esto consiste en usar sustancias a través de jeringas, intravenosa, pues, la utilizas, y de tu misma sangre, otra persona, con una jeringa, te saca sangre y se la inyecta a sí misma para tener estos mismos efectos de la sustancia en su organismo. El tema aquí es, bueno, el tema de salud obviamente que implica las ITS, ¿no? Temas como de VIH, como de hepatitis, pero además, pues digo, también no se sabe a ciencia cierta si realmente vas a tener los mismos efectos
o qué otras consecuencias hay. Pero bueno, suena como muy escandaloso. Sí, en realidad esto también lo quisimos traer sobre la mesa porque salió en una nota del New York Times, que pues, es uno de los periódicos más importantes del mundo, y que menciona que en algunos países como Estados Unidos, Sudáfrica y no recuerdo cuál era el otro, empieza a existir esta práctica, ¿no? De que efectivamente la gente cree que puede tener el efecto que está teniendo la otra persona que ya se inyectó o utilizó alguna sustancia, ¿no? Pero en realidad todo indica que más bien es el efecto placebo, ¿no? O sea, como por ejemplo si Drux ahorita se inyecta cristal y yo con otra jeringa le saco sangre a Drux y me la inyecto yo, pues es muy poco probable que yo tenga el efecto, pero pues más bien como que pues me lo imagino y entonces pues también me pongo como high, ¿no? Entonces pues sí, efectivamente es muy riesgoso. Vamos a ver qué tanto impacto tiene esto. Ojalá sea algo que no se difunda mucho, ¿no? O sea, o se vuelva como justamente un mito que mucha gente cree que es posible y que por lo tanto pues ponga más en riesgo su salud. Pero es que además es muy absurdo porque para empezar la sustancia que consume la primera persona pues ya está diluida en sus 4,5 litros de sangre que tiene. O más, tenemos 5 litros. Bueno, pero más o menos, entre 4,5 o 5, depende de cuánta agua tomes. Y luego si te sacas 3 mililitros de una jeringa, más o menos son de las que suelen vender, o 1 mililitro si es jeringa de estas como de insulina, y luego te la inyectas, estás diluyendo en otro envase de 4 litros, 2 mililitros que tomaste de alguien que ya diluyó en 4 litros, entonces en realidad no estás teniendo ninguna dosis como significativa. O sea, es muy absurdo que alguien haya decidido empezar a hacer eso. Yo creo que más bien es el morbo, ¿no? Como de... ¿El riesgo? El riesgo, ajá, de estar tomando la sangre de alguien más, algo vampiresco quizás. Pues creo que puede ser, pero también es un tema, también tiene que ver con un tema de dineros, o sea... Sí, claro, o sea, porque al parecer es más en personas en situación de calle que quizás pues no pueden acceder. No pueden accesar a una sustancia y entonces... Pero pues, mejor que le compras, no sé, antes de que se la eche, pues di, oye, te compro una cuarta parte de lo que tienes, pero pues bueno. Bueno, sí, pero para... entender esos contextos. Sí, claro, hay que entender el contexto. Sí. Bueno, entonces les pasamos a la segunda. Traigo otra. Entonces, esta es un poco más amena, agradable aparentemente, y se refiere a la legislación en México. Aparentemente iba a haber una discusión que creo que no ha pasado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a algunas sustancias, sobre todo hongos, la psilocibina, como declarar probablemente inconstitucional la prohibición absoluta de algunas especies de hongos. Entonces, sería interesante que se pudiera llegar a esto, ¿no? Sí, justamente la Suprema Corte previa, porque como seguramente saben, con la reforma judicial ya tenemos como una nueva integración de la Suprema Corte, pero la previa dijo, pues puede ser, pero le pateamos el balón a la siguiente Suprema Corte para que discutan si bajo los mismos preceptos de la discusión sobre cannabis, que dicen que pues las personas tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad y por lo tanto el tema de sustancias pues más bien es un asunto individual, pues puede ser que en una de esas también se regule hasta cierto punto pues el uso de la psilocibina, particularmente a través de hongos que ya se usan en nuestro país en rituales, ¿no? Y por diversos pueblos indígenas, pero que pues, se puedan utilizar digamos que a mayor escala, ¿no? Entonces pues ojalá que la discusión sea más a favor de de declarar la inconstitucionalidad precisamente. Exacto. De que estén prohibidos, ¿no? Exacto, o sea, de que sí se permita, ¿no? Prohibido prohibirlo. Y bueno, hasta aquí el reporte. Excelentes microdosis, Mario. Excelentes microdosis, gracias. ¿Triunfan? Triunfan. Muy bien. Ahora sí, vámonos con algunos de los mitos que nos mandaron. Y bueno, el primero que yo lo he escuchado, o sea, yo en lo personal lo he escuchado muchas veces de personas que están consumiendo sustancias, que es sobre si puedes sudar una sustancia, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo me tomé una tacha o fumé cristal y ya esto hasta la madre del efecto, quiero que se me baje y entonces me voy a hacer ejercicio o me pongo a coger para sudar y que ya la sustancia salga de mi cuerpo. ¿Es real, Drux? ¿Mito o realidad, Drux? Cuéntanos. Es un mito.
Siguiente. No, explícanos por qué, No, por favor. sí, obvio. No, pues en realidad o sea, si hay sustancias que logramos excretar por el sudor, o sea, es una vía de excreción natural, pero no ese tipo de sustancias. O sea, normalmente pues excretamos moléculas más pequeñas como sales, metales, ¿no? Agua, ¿no? Pero estas moléculas ya más grandes implican vías de excreción más sofisticadas que requiere, pues por lo tanto, o sea, como ductos especiales, ¿no? Y normalmente bueno, yo no conozco ninguna sustancia psicoactiva que se excrete vía sudor, o puede ser que el 0.0001% se pueda llegar a excretar por sudor, pero yo lo veo muy poco probable por los mecanismos fisiológicos, y todos se excretan por la orina. Entonces, no es verdad eso. O sea, yo creo que si alguien se llega a sentir menos, o sea, con menos colocado con la sustancia después de haber sudado, no es per se por sudar, sino yo creo que más bien tiene que ver con algo de que pues aceleras el metabolismo, aceleras la circulación. O sea, al momento de hacer ejercicio, pues vasodilatas el corazón y vasoconstriñes toda la periferia, y eso hace que aumente la presión arterial, y al momento de que la presión arterial aumenta, pues toda la sangre se mueve más rápido, por lo tanto la sangre pasa más tiempo o más veces por el riñón, y por lo tanto tienes mayor probabilidad de ser eliminado, ¿no? Pero bueno, para poder ser eliminado, primero tuvo que haber pasado por el hígado para que se metabolice. Pero sí, en efecto, no es el mecanismo. De hecho, no es tan recomendable hacer mucho ejercicio después de psicoestimulantes, de administrarse psicoestimulantes, porque pues, corres el riesgo de hipertermia, ¿no? De por sí ya los psicoestimulantes te suben la temperatura corporal, ahora le agregas lo del ejercicio, pues puedes tener ahí un riesgo, ¿no? Mayor. Mejor tomen agua. Ajá. Descansen, tiempo, o sea, así es la forma en la que va a salir, ¿no? Como bueno, con el tiempo. Siguiente pregunta, Drox. Siguiente pregunta, perdóname, no estaba preparado. Aquí estoy. ¿Los consumidores de sustancias se vuelven agresores sexuales? Ok. Bueno, en realidad es un mito, pero hay que matizar, sí, ver el contexto, ¿no? Como siempre. O sea, en realidad, ciertas sustancias sí pueden aumentar el riesgo de cometer agresiones sexuales. No es que la sustancia sea la causa directa o que una sustancia como el alcohol te vuelva un agresor, ¿no? O sea, en este caso, como actúan las sustancias en el cuerpo y, repito, con el contexto, en personas que ya están predispuestas probablemente a cometer este tipo de agresiones, de abusos, pues puede aumentar el riesgo, como decía, de cometerlas. ¿Por qué? Porque, pues a lo mejor, sobre todo con el alcohol, ¿no? Te puede desinhibir, sí puede hacer que hagas eso. No es que la sustancia lo haga, sino que si tú ya te estás predispuesto a esto, puede ser que con una sustancia aumente el riesgo, ya me repetí. Pero bueno, hay otro tipo de habíamos visto que había varios tipos de sustancias, sobre todo con el alcohol. Sí hay muchas agresiones sexuales que están vinculadas con la ingesta de alcohol, ¿no? Y con otro tipo de sustancias habíamos nosotros en algún momento hablado que había psicoestimulantes, psicodepresores, también psicodislépticos. Entonces puede haber algunas otras sustancias como, por ejemplo, de los psicoestimulantes, como la cocaína, qué sé yo, que te pueden generar mayor excitación sexual. Entonces puede ser que también te genere, pues eso, que tengas más deseos sexuales. Pero, por ejemplo, una cannabis pues no está tan relacionada con agresión, o un psicodepresor, unas benzodiazepinas, o sea, en realidad, o unos alucinógenos, unos hongos, pues no es tanto la vinculación. A lo mejor ahí va más del otro lado, como de la persona que es agredida, ¿no? Uh-huh. Porque puedes confundirte, pues no sé, como distorsionar la realidad, qué sé yo. Claro. Pero pues por ahí va, en realidad sí es un mito, la sustancia no te vuelve un agresor.
Sí, y por ahí en el último episodio de la temporada anterior, donde hablábamos con nuestros amigos de Transparente sobre el uso de metanfetamina en contextos sexuales, mencionábamos justo también esto, ¿no? O sea, de que sí se ha conocido que hay varios casos, ¿no?, de agresiones sexuales, pero también tienen que ver mucho más, como dices, con el contexto, ¿no? O sea, de que por la sustancia se empieza a crear como cierto morbo en la situación y que pues la persona de repente puede llegar hacia allá, pero no es como que si yo ahorita fumo cristal, inmediatamente me vuelvo así como un depredador sexual, ¿no? O sea, como que realmente... Sí, con el cristal, la cocaína, que pueden ser sustancias que te lleven un poco más a una situación así. Pero... Exacto. Va. ¿Algo que decir? Me quedé pensando en lo que dijiste de las benzodiazepinas. ¿Qué tal si al estar bajo el efecto de una benzodiazepina o de un psicodepresor como sería el G, a la persona que está bajo el efecto se le imposibilita consensuar el... A eso me refería con del otro lado. O sea, por ejemplo, con una benzodiazepina tú puedes estar en un estado en el que no puedas dar tu consentimiento, ¿no? O por eso decía, también con los hongos alucinógenos, pues a lo mejor estás distorsionando la realidad y accedes a algo que realmente... Que normalmente no lo... Exactamente. Y por lo tanto a la otra persona se le consideraría como agresor sexual, que en efecto pues podría ser que sí, ¿no? Porque, pues bueno... Sí, pero la pregunta concreta es que... Sí, es un mito. O sea, sí, es un mito. Va. Siguiente. ¿Qué pasa si combino cristal con G en la misma sesión? Mira, pues esto en parte va relacionado con... ¿Pero cuál sería el mito o la realidad? Con la anterior. Pues es que más bien es una pregunta más que un mito real. Okay. Ándale. Pero bueno. ¿O describe una realidad? Yo creo que, a ver, yo diría que el mito, o sea, porque yo sí lo he escuchado de varias personas que dicen que no pasa nada si utilizas G y cristal en una misma sesión, ¿no? Particularmente si estás teniendo en un contexto de chemsex, ¿no? O sea, si yo estoy cogiendo, usando cristal y me meto G, para empezar justamente considerando los tipos de sustancias que decía Mario, ¿no? O sea, como los estimula, la metanfetamina, el cristal es un estimulante y el G es un depresor, ¿no? Entonces, digamos que de entrada, el hecho de que se mezcla un poco el efecto puede no sentirse como tan como mal, ¿no? O sea, sobre todo porque el G lo que hace es un poco como relajarte y ponerte un poquito más... como que captas más algunas sensaciones, pero en realidad la metanfetamina es la que se mantiene como efecto principal. Y el tema ahí es que puede una persona que normalmente quizás si no estuviera utilizando otra sustancia, utilizar cierta dosis de G, supongamos que yo me meto 10 gotas y me pongo chido, pero como estoy usando cristal necesito 20 gotas para sentirme chido, y entonces el hacer esto puede provocar que haya como cambios importantes en el ritmo cardíaco, en la temperatura, ¿no? O sea, porque de repente sube, baja, y particularmente esto de la hipertermia que también mencionaba Drux puede ser una de las cuestiones que pasa, pero también el típico desmayo relacionado con el G, ¿no? O sea, aunque yo no me esté pasando de mi dosis, yo puedo quedarme dormido, desmayarme, y con todas las consecuencias que esto puede pasar alrededor, ¿no? O sea, de que pueda sufrir una agresión sexual, de que pueda estar quizás en un espacio no seguro y me roben, o que pues, simplemente pues, no está chido de repente perder el conocimiento y no saber qué está pasando. Entonces ahí es donde, independientemente de que de repente yo haya visto o alguien vea que las personas de su alrededor no le pasen nada con esta mezcla, en realidad lo ideal, como siempre decimos, es no mezclar sustancias, y sobre todo cuando son de familias distintas, ¿no? O sea, sabemos que con el cristal hay mucho policonsumo, particularmente de poppers y de sildenafil, pero pues lo ideal sería como utilizar una sola, o si acaso dos ya es bastante, ¿no? O sea, como poppers con cristal, pero meter G, meter coca o meter cualquier otra cosa ya es ponerse en mucho riesgo, ¿no? Entonces mejor no lo hagan, chaves. Así que sí, es un mito que no pasa nada. Bueno, vamos con la que sigue. A ver, Drux, déjame ver cuál fue la siguiente que nos mandaron. Así de, a ver, ¿es cierto que te puedes quedar en el viaje con LSD? Ok, eso es un mito. Ok. Pero hay que matizarla. Como siempre repetimos, los contextos. Si eres una persona que tiene un factor ahí heredofamiliar respecto a una enfermedad psiquiátrica, o sea, como podría ser esquizofrenia o algún otro tipo de demencia, ¿no? Puedes llegar a
detonar como bueno, sobre todo la esquizofrenia o brotes psicóticos o ese tipo de situaciones psiquiátricas, puedes llegar a detonar un evento psicótico con un psicodélico, ¿no? Y no solo también con los psicodélicos, platicábamos antes del episodio que puede ser también con una escopolamina, ¿no? Que son otra familia de moléculas que se encuentra, por ejemplo, en el toloache o en el la hierba, ya no me acuerdo cómo se llama, de Jim, algo así se llama. Pero bueno, no. O sea, bueno, puede ser que el efecto del psicodélico dure mucho tiempo y en algunos casos que se detonen como flashbacks, le llaman, que pueden presentarse una semana después, un mes después o hasta años después. Eso es lo que puede llegar a pasar, que está documentado. Pero una vez que la sustancia sale de tu cuerpo, ¿no? La eliminas, ese efecto va a desaparecer. Incluso los brotes psicóticos suelen también desaparecer y disminuir conforme el tiempo pasa y la sustancia se va eliminando. Hay algunos casos que puede ser que esta situación haya detonado algo más grave y entonces esa persona sí requiera de una intervención mayor, ¿no? Con algún psiquiatra o incluso pues visitar algún psiquiátrico, ¿no? Así, pero esos son así casos súper aislados y muy extremos, ¿no? Y además es conveniente saber si tú tienes pues justamente eso, antecedente, ¿no? Un antecedente, exacto, familiar. Si no, no existe eso de que te quedes como en un viaje forever, ¿no? Así. Y además, es que yo siento que este mito surge, o cuando hablan de esto, como que las personas se refieren como a que estuvieras alucinando ya de por vida, ¿no? O sea, como que te quedaras así en el mundo de la Alicia en el País de las Maravillas, así toda la vida. Pero pues, si no hay un factor como factor heredofamiliar o que la sustancia no se puede eliminar de tu cuerpo, que eso no ocurre, pues no tendría por qué, porque ya la sustancia sale de tu cuerpo y listo, ¿no? Oye, pero donde sí, recuerdo que alguna vez cuando hablamos justamente de las plantas, pensando en el floripondio, ¿no? O sea, como, bueno, o el escopolamina, o sea, si alguien te da, por ejemplo, como mucha agua de calzón, ¿no? Que le llaman, ahí sí puede provocar como ya un daño permanente, ¿no? Sí, ahí en ese caso sí, es un daño más bien como ya incluso estructural, o sea, no solo fisiológico, sino ya como de la parte mecánica de las neuronas, porque sí va degradando toda una vía que necesitamos para pensar e incluso para movernos, ¿no? Si recuerdan, creo que fue en el de los rituales, ¿no? Sí, el episodio de los rituales. Hablábamos de las plantas ahí de poder, sí. de las plantas de poder, que justamente el toloache se da para como embrujar a las personas. Y lo que va haciendo es como deteriorando sus capacidades cognitivas para actuar, para pensar. Entonces va adquiriendo esta persona como una especie de retraso mental y entonces y lo cual es irreversible, ¿no? En ese episodio aclarábamos que no es recomendable consumir floripondio de las calles, ¿no? Porque es muy común. Es que, de hecho, justo, o sea, mucha gente que es pacheca, pues a lo mejor no lo sabe, pero la ha fumado, porque también en la cannabis hay mezcla de sustancias, alteración. Aunque eso es muy raro, ¿no? Pero se supone que con el floripondio la pueden, ¿cómo se dice? Claro, alterar, sí. Bueno, a mí nunca me ha tocado esa. Creo que es muy difícil, ¿no? Porque sobre todo siento que en países productores de cannabis, como que ¿para qué? Pues no hay si es tan Pues, barata. Lo comento porque cuando vino Dibu, que ellos hacen dijeron, ¿no? testeo de cannabis, que muchas veces está... Pero que es un caso. Bueno, sí, pues, pero pues pasa, ¿no? Ok. Oye, no, y digo, perdón que me clave en este tema en particular, pero también he conocido algunos casos que me han platicado últimamente de personas, por ejemplo, que tuvieron un uso muy prolongado e intenso de cristal y que tienen, digamos que ya un cierto grado de psicosis permanente, pero no sé si es permanente o como dices, quizás solo es bastante alargada, pero no va a ser para siempre. Sí, en ese caso, yo lo que he leído de la evidencia, o sea, de ensayos que han hecho longitudinales, ¿no? Así como donde observan a una persona que está en esta situación y permanecen observándola durante mucho tiempo, es que suelen
o sea, que hay muchas personas que sí logran salir, pero pueden pasar meses, incluso años. También depende de qué tan frecuente era su consumo, o sea, de cómo estaba, ¿no? Como la relación con la sustancia. Y ahí sí, pues es con ayuda psicológica, psiquiátrica, ¿no? Como un abordaje multidisciplinario y constante. Y los reportes que yo leí es que únicamente así, o sea, con este abordaje multidisciplinario, es que las personas han podido como reintegrarse como una vida normal. Porque sí, en efecto, esa es una de las más graves, ¿no? De estos eventos psicóticos prolongados, ¿no? Que induce la metanfetamina en un consumo, pues, crónico. Claro. Sí, está... Y ahora sí. Gracias. Perfecto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Te puedes enganchar, Mario, con un primer uso de una sustancia? Ok, esto es un mito también, pero también hay sus cosas que comentar, ¿no? Okay. Porque pues hemos hablado aquí que cada consumo siempre es muy diferente dependiendo de los contextos. Hemos hablado de las 3 S, que todo va a influir en tu consumo. Lo que sí puede suceder es que a lo mejor estés en un momento muy vulnerable. Porque para que crear una adicción tendría que ser un acto repetido varias veces, ¿no? Así funciona el cerebro, que no me voy a meter. Drux nos podrá explicar mejor cómo es ese mecanismo. Sin embargo, puedes estar en momentos vulnerables, no sé, a lo mejor no en un buen estado de salud mental. Hay sustancias que son pues más adictivas que otras, ¿no? No es lo mismo probablemente consumir un opiáceo que consumir una cannabis o algo así, que sería más difícil crear un uso problemático, una dependencia respecto de esas sustancias. Pero, pues repito, o sea, si tú a lo mejor te encuentras, pues qué sé yo, en una depresión, quieres utilizar una sustancia como un escape, puede ser que tengas una experiencia muy intensa con alguna sustancia. Y pues bueno, no necesariamente que te crea una adicción, pero vas a querer repetir eso y hasta que puedas llegar a eso. Por eso siempre hay que tener pues mucha atención en todas estas cosas que ya hemos hablado antes. Claro. Sí, ahí, por ejemplo, también estaba escuchando recientemente una entrevista que salió en las noticias, ¿no? Donde, por ejemplo, una chica decía, pues es que yo no quería probar tal sustancia, pero mi papá y mi hermano siempre estaban utilizándola en la casa, ¿no? Entonces, obviamente, el día que ella lo probó, pues ya como que se siguió porque pues, tenía la sustancia ahí a la mano y todo su contexto estaba como hacia allá, ¿no? Pero obviamente esto no significa que en otra circunstancia, pues quizás esta chica hubiera seguido consumiendo esto, ¿no? Porque pues, de entrada quizás es difícil conseguir la sustancia, quizás no es fácil estar en un espacio donde la pueda consumir sin que me vea la policía o que me vea mi mamá o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues también tomar en cuenta esto, pero pues sí, ahí es donde también siempre insistimos que si, por ejemplo, decidimos utilizar cierta sustancia con regularidad, pues por tratar sí de espaciar lo más posible, ¿no? O sea, no hacerlo quizás todos los días, hacerlo como en contextos muy particulares donde sabemos que no va a tener como alguna repercusión en nuestras vidas, etcétera, ¿no? Dependiendo, obviamente, pues también de cuál estamos hablando. Muy bien, pues siguiente Ahorita pregunta. me gustaría mencionar que estaría padre empezar así como Caos. Nos invitaron la otra vez los del podcast de Caos 404 a un episodio y tienen como su jarroncito cada vez que Alguien dice una grosería. dice una grosería, ¿no? Algo así. Entonces, iniciar nuestro jarrón de cada vez que alguien utiliza la palabra adicción. Porque Mario dije la dijo 3 veces ahorita. Perdónelo, padre, ha pecado. Quiso decir uso problemático de las sustancias. La pregunta era justo, ¿te puedes enganchar con una? Y entonces puedes caer en un uso problemático. Ya me exhibió Drux aquí. Sí, disculpe. En Lo privado, tenía que Drux, en privado. No, pues es que vivo No, fue la ofensa. Entonces Bueno, ya tenemos 5 pesos. La policía del lenguaje. Yo digas. les debo 10 pesos. O 15, 30 pues. No, lo que sí es cierto, digo paréntesis, pero de repente en ciertos espacios sí me doy cuenta que pues las personas tenemos tan interiorizado el decir adicción, ¿no? O sea, como sí, que, claro. muchas veces, por más que uno intenta, yo la verdad también de repente se me sale la palabra, pero sobre todo cuando estoy en un contexto donde sé que la gente quizás sea más receptiva a cuando escuche que digo adicción versus uso problemático. Pero bueno, sí, en general siempre tratemos de usar las palabras O adecuadas. dependencia. Muy bien. Exacto. Sí, hay que aprender el correcto lenguaje.
para no seguir estigmatizando. Bien, a ver, siguiente pregunta. 6. ¿Funcionan las terapias con psilocibina y ayahuasca que están de moda? Yo quiero decir algo ahí, pero bueno. Pues digo, es parcial. Ahí no diría, digamos, que ni es un mito ni es realidad, sino más bien depende. Ahí sí depende de muchas cosas. O sea, porque sí existe evidencia que, o sea, en el caso, por ejemplo, de la psilocibina, ¿no? Particularmente, o sea, no sé si, digo, yo como trabajo en temas relacionados con sustancias, todo el tiempo me salen anuncios, no sé, en Instagram y así, como incluyendo que si retiro en Tepoztlán, mágico, místico, para usar hongos, y que si ayahuasca en Tulum, ¿saben? Ese tipo de cosas que se han puesto muy de moda efectivamente, y que en realidad, o sea, sí, efectivamente esas plantas o esos hongos se han utilizado por mucho tiempo por pueblos originarios para ciertos motivos rituales y ciertamente también para ciertas cuestiones como medicinales, pero no necesariamente desde la perspectiva moderna y occidental de la medicina, entre comillas. Entonces, por ejemplo, sí existe actualmente ya evidencia científica sobre el uso de la psilocibina, por ejemplo, para ciertos temas de salud mental. Pero pues también va a depender de la dosis, de la persona, de la formación de la persona que te lo está dando. Y en ese sentido no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser, por ejemplo, un profesional de la salud occidental, ¿no? O sea, muchas veces un chamán en un pueblo indígena tiene este conocimiento más bien milenario que no proviene de la escuela, pero no es lo mismo que yo quizás aprenda un curso y me llame como a medicine man, ¿no? O sea, que es esta palabra que está muy de moda en el mundo anglosajón, donde pues sí quizás puedo aprender ciertas cosas, pero pero el uso que le estoy dando al efecto de estas plantas u hongos va a ser el mismo que tendría en otro tipo de contexto, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí, digamos que la sustancia claramente tiene cierto efecto que puede ser positivo, ¿no? O sea, para algún aspecto de la salud, pero no le va a pasar lo mismo a todas las personas, no va a pasar lo mismo dependiendo también quién esté guiando los procesos. O sea, es decir, si yo me como un hongo versus si estoy en un espacio con un ritual, ¿no? O sea, como que un uso más tradicional. Entonces, no necesariamente son charlatanería, pero tampoco podemos pensar que me van a resolver mis problemas, ¿no? O sea, y de que si yo tengo depresión, me van a sacar de la depresión. Va a haber personas a las que sí, ¿no? Entonces, ahí tampoco lo podemos como negar, ¿no? Yo ahí sí quisiera comentar una experiencia personal. Yo hice por 3 meses microdosis justamente de psilocibina en este protocolo que ahorita no me acuerdo el nombre, creo que de Fediman, algo así, que es tomarla un día sí, 2 días no. Y bueno, ya como yo conseguía la psilocibina ya era encapsulada. Y digo, yo lo acompañé con terapia psicológica porque pues quería modificar ciertas cosas en mi vida, y justamente ahí me parece que sí hay como evidencia científica de lo que la psilocibina genera, y de hecho en su momento lo platiqué con Drux, porque la psilocibina ayuda a esta cuestión de la plasticidad neuronal, que es que ahora las neuronas tienen nuevas rutas de conexiones, y entonces ahora tus ideas y pensamientos van a transitar por esos nuevos caminos, y entonces sirve mucho para cambiar justamente patrones de conducta, ideas, qué sé yo. Entonces, bueno, yo lo hice así por 3 meses. No sé si fue la terapia psicológica, si ayudó precisamente las microdosis que yo estuve haciendo, pero pues bueno, a mí yo puedo decir que éxito, ¿no? A mí lo que me molesta mucho de estas prácticas ahorita modernas, de moda, es que suelen ser personas que justamente como que roban identidades, ¿no? Y discursos, un poco lo que decías, ¿no? Así como esta pues, nuevas corrientes New Age que se van a Tulum y una vez les dieron hongos unas personas en la sierra y ya se autodenominan chamanes, y porque un sueño vieron y que les decía su ascendente en Virgo que eran ahora ya unas portadoras del conocimiento y de la verdad y de la curación, y que utilicen las plantas así de manera irresponsable para supuestamente generar un cambio. Y bueno, pues sí, puede ser que haya una persona que sí le funciona en ese momento, pero
pues bueno, ahí están como, hay mucho peligro, ¿no? Alrededor. O sea, primero de dónde obtienen la sustancia y luego como que pues sí están siguiendo de verdad un protocolo o o una tradición, ¿no? Así eso como que a mí ahorita es lo que más me molesta, o sea, que todo el mundo muchas personas están dando ayahuasca y hongos o sea, si son del mundo moderno, ¿no? Pues deberían de tener ahí un grupo, como se hacen en estos protocolos, que debería haber pues farmacólogos, psicólogos, médicos, bueno, y médicas, psicólogas, farmacólogas, ¿no? O sea, como un equipo multidisciplinario que esté cuidando, ¿no? Como toda pues el camino del viaje o de estas sesiones, y no nada más así alguien que dijo, pues yo puedo, ¿no? Claro. Pues porque soy blanca o blanco y pues puedo, ¿no? Sí, y creo que ahí también está la diferencia sobre lo que comentaba Mario, ¿no? Donde sí hay, o sea, un protocolo con una dosis controlada cada cierto tiempo, ¿no? Versus estoy en el bosque donde me como un hongo que no sé exactamente cuánta psilocibina tiene y que, pues, como dices, ¿no? Claro, o sea, que te puede causar un ser psicótico, que puede reabrir traumas Exacto. que tienes en tu vida. Aunque también esa que tú consumías, pues tampoco es que hayan hecho la cuantificación por espectrofotómetro, y normalmente se dice que el de material seco, el 10% del hongo está compuesto por psilocibina, pero pues no se sabe, ¿no? Así como, claro, como que también hay al mismo tiempo ahí como una un cosa acto de fe. Un acto de fe, exacto. Sí. Y digo, pues bueno, pues uno puede, o sea, cada quien tiene su fe colocada donde quiere, entonces ya ustedes sabrán si se animan o no. Totalmente. A ese Aquí salto, no se recomienda. Tampoco nada. decimos que, Sí, que sí, no sí. lo hagan. Pero y mucho menos que lo hagan. Oigan, y bueno, la séptima pregunta, pues ahora sí que quien quiera agarrarla, que es la última por el día de hoy, dice que sí, más bien el mito es, o realidad es, las personas que usan sustancias es porque están deprimidas o tienen problemas de salud mental. Yo podría comenzar hablando de los contextos, ¿no? Así como otra vez recalcando la importancia de reconocer estos contextos. Puede ser, o sea, que haya unas personas que sí están deprimidas y que esa sea la razón por la cual quieran consumir una sustancia psicoactiva. O pueden ser que haya personas que estén deprimidas y que fue otra razón la que las llevó a consumir una sustancia psicoactiva. O sea, no, yo creo que es un mito, no necesariamente una persona que esté deprimida son las únicas que van a consumir sustancias psicoactivas. No sé, también pensando en estas personas que tienen largas jornadas laborales, que incluso luego los jefes les facilitan sustancias psicoactivas como cocaína a los traileros, ¿no? Y ahí pues no, nada que ver, ¿no? O sea, puede ser que un trailero esté deprimido, por supuesto, ¿no? Pero pues ahí es por otra cuestión laboral y de exceso de trabajo y de que tiene que manejar pues por muchas horas, ¿no? Claro. Sí, o puede ser, por ejemplo, que yo tenga una muy buena salud mental, pero estoy quizás en un festival pasándola chido y alguien me ofrece algo y digo, pues órale, ¿no? O sea, quiero experimentar algo nuevo y no necesariamente lo hago porque me siento mal. Más bien creo que ahí el tema quizás de la depresión o algún tema de salud mental puede más bien jugar en tu capacidad de decir que sí o que no, sí, pero más que en el hecho de que yo vaya a usarlas o que me vaya a necesariamente enganchar a huevo por eso, ¿no? Sí, claro. Eso está interesante porque pues sí, ya sabemos que hay usos lúdicos y todo tipo de usos, ¿no? Rituales. No necesariamente las personas en un estado de depresión son las que consumen, pero si el estar deprimido te lleva a eso, te encamina a usar sustancias. Uh-huh. No, y esto nada más ya para cerrar, lo vinculo, por ejemplo, a la campaña actual que tenemos del fentanilo te mata, ¿no? O sea, y siempre es como de estudiar te da vida, bailar te da vida y convivir con tu familia te da vida. Pues sí, o sea, yo puedo tener todas esas situaciones y aún así estar expuesto al uso de sustancias, aún así buscar usarlas, ¿no? O sea, qué chido, sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer ejercicio, hay que ir a la escuela, hay que convivir con la familia, pero eso no, o sea, sí va a ser un factor protector, pero no completamente protector para que yo no esté expuesto a las sustancias, ¿no? Entonces tampoco romanticemos totalmente esto de que si, pues, como que si yo tengo esta vida feliz como de telenovela, pues ya estoy libre de problemas. Sí, porque la sustancia puede llegar en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Sí. O incluso que te adulteren una bebida en un bar, o sea, ya no es tu decisión
ni la decisión de tus amigos y amigas, ¿no? O sea, más bien pues, te la pusieron y ¿qué haces si de pronto te empiezas a sentir mal, ¿no? Claro. Pues bueno, hay que saber actuar, hay que moverte, comunicar, no sé, ¿no? Y no tuvo nada que ver contigo. Exacto. Muy bien, pues. Oigan, pues... La nueva sección, recuerdan, si vieron el episodio pasado, toca lo más sustancioso. ¿Qué se les hizo? ¿Qué fue lo más sustancioso? ¿Otra vez yo empiezo? Pues puedo. Ok. No, pues sin duda, casi en todas las preguntas siempre dependen los contextos, ¿no? Nada es blancos negros. Siempre es importante considerar absolutamente todo el entorno y de eso pues va a depender muchas cosas. Entonces pues nada, o sea, la recomendación que hemos hecho aquí de las 3 S, si no consumes, no consumas, y pues que se informen siempre previamente, si así desean, hacer uso de alguna sustancia. Sí, me la robó, ¿sí viste? ¿Te la robé? Sí. Sí, yo había dicho lo de los contextos. Por eso no es bueno hacer team back, ¿no? Antes de empezar el episodio. No inventes. Hoy me traes así en la mira. Pues es que hasta en la comida tú dijiste, ay, yo hubiera pensado eso fácilmente. Y ahí está. Bueno, Mario me dejó sin nada, es cierto. Pues, ¿qué fue lo más sustancioso para mí? Además de lo que ya dijo Mario, es que... Ay, yo ya estaba muy tranquilo. Bueno, Ricardo, ¿qué es lo más sustancioso para que Drux pueda pensar? Porque según él... Sí, ¿no te acuerdas? Ahora. Pues mira... Para mí lo más sustancioso es que busquemos también información, no nos quedemos con una sola fuente respecto a todos estos, toda esta información que hemos dicho, ¿no? O sea, porque claramente las cosas que ahorita les compartimos como realidad, pues también nosotros tuvimos ciertas fuentes, nosotros tenemos ciertas experiencias, ¿no? Entonces a veces damos por hecho de que entonces, como lo dijo Drux, pues entonces es la mera neta, ¿no? Pero puede ser que hoy estén publicando un nuevo paper con información que es distinta a la que ya teníamos y por lo tanto pues siempre más bien estas verdades absolutas pues no necesariamente existen, así que pues digo, sí nos pueden creer bastante, pero igual son libres de buscar información pues en otros espacios, en otros podcasts, leer otros artículos, pero pues gracias por confiar en nosotros y ojalá lo sigan haciendo. Perfecto. Yo pues podría decir que no se metan cualquier planta. Excelente. No por ser natural, significa que no haya un riesgo involucrado. Pensando en el floripondio, por ejemplo, o en la cannabis misma, o en cualquier otra planta que crean que ya vaya a tener un efecto psicoactivo. Y eso acompañado con investigar, que investiguen siempre las sustancias que van a introducir a su cuerpo. Así que eso fue lo más sustancioso de este episodio. Y pues nada, las recomendaciones. A ver, y digo, ahora yo solo traigo una, no sé si ustedes traigan otras, pero pues próximamente se va a dar el lanzamiento del libro Hierba, Historias de la Cannabis, Cultura y Prohibición, de Caitlin Donohue, mejor conocida como Kat, que siempre la hemos mencionado muchas veces aquí en el podcast porque ella también ha tenido otro podcast que ha durado mucho tiempo que se llama Crónica, que también habla sobre sustancias psicoactivas, sobre todo sobre cannabis, pero también algunas otras. Ojalá que la podamos tener aquí platicando un poco como del libro. Está muy bueno, yo ya lo empecé a leer y pues estará disponible en muchas librerías de prestigio, como dicen en la tele. Y pues nada, creo que también ya se viene pronto el Día Mundial del VIH y pues alrededor de eso sabemos que también siempre hay muchos eventos que cruzan también con el tema de sustancias psicoactivas, particularmente de Chemsex. Sabemos que hay varios planes para alrededor del 1 de diciembre, así que pues ya también los estaremos difundiendo por acá. Vale. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Besitos. Nos vemos.